131 días de administración, 120 de la sesión legislativa. En la mañana de hoy hablaremos con el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer y Santiago, y tendremos oportunidad de hablar también con el amigo Alan Maccabi para hablar de los asuntos de la capital federal y lo que está haciendo el presidente Donald Trump, que parece que ha tenido unos resultados que confunden a muchos, pero que evidentemente pudieran ser beneficiosos para la ciudadanía y para los puertorriqueños también. Martes 13 de mayo del año 2025 y el orden de los asuntos está complicado hoy. Y se complica particularmente la nominación del secretario de Estado Arturo Garfer, quien a la vez funge como secretario del Departamento de Seguridad Pública. Y es que se ha apostado todo, por decirlo de cierta forma, a cuál era su récord de votación. Y ayer el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, solicita formalmente a la Comisión Estatal de Elecciones que le certifique el récord electoral de Arthur Garfer Crowley, a los efectos de poder establecer si hubo o ha habido más bien residencia en Puerto Rico, como lo exige el artículo 4, sección 3 de la Constitución y la ley 7 del año 2005, que establece qué parámetros y con qué tiene que cumplir el nominado o nominada a secretaria de Estado, muy parecido a lo que se les requiere a los candidatos a gobernador, como ya hemos explicado anteriormente. Y evidentemente este asunto de la residencia, que es distinto al del domicilio, a pesar de que algunos analistas amigos con mucha experiencia lo confundan, son dos términos distintos y el de la residencia es más suave. Y si mínimamente hay que tener la residencia implica muchas cosas. Donde usted hace sus gestiones, donde paga sus impuestos, donde vota y donde viven sus hijos, su esposa y una multiplicidad de asuntos que tienen que ver con la intención y la permanencia en cierta jurisdicción, país, ciudad o como usted lo quiera llamar. Lo importante del asunto de la votación es para propósitos de la registración que debe tener ese ser humano en cierta jurisdicción. Y aquí hay cosas que hay que explicárselas al marciano y que evidentemente, inclusive hasta el presidente del Senado ayer las cuestiona acerca del background check que se está haciendo, se debería estar haciendo o que podría hacerse en progresivo desde la fortaleza. Porque más allá de lo que se pueda colegir de los documentos de cierta persona, se debe hacer una entrevista, a pesar de que la persona esté confirmada para otra posición, se le debe sentar ahí. Siéntate aquí, ven acá. Dime, por dónde nos pudiera explotar esto? Eso es básico de alguien que conozca los procesos del Ejecutivo y del Legislativo para evitarnos hematomas emocionales más adelante. ¿Y a qué me refiero con esto? Y lo que un poco pregunta ayer Tomás Rivera Chats y cuestiona públicamente el asunto de que si nadie se percibió de que mínimamente al haber estado fuera del país, lo cual es harto conocido por parte del general Garfer Crowley, tenía alguna incapacidad para cumplir con los requisitos de este puesto. Y mínimamente se ha concentrado la atención sobre el récord de votación, el cual ayer, como dije, el presidente del Senado formalmente exige a la Comisión Estatal de Elecciones. Y que parece que ya al menos el presidente de la delegación del Partido Popular Democrático, licenciado y senador Luis Javier Hernández, había hecho esa asignación. Y más allá de lo que dicen los récords de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, aparece así de momento, una certificación de un ser humano que se llama Vicky Davis. Vicky Davis es lo que pudiera ser análogo
a lo que nosotros conocemos como los comisionados electorales o el presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones del condado de Martin en Florida. Había trascendido que Arthur J. Garfer Crowley es parte de la Guardia Nacional Estatal de West Virginia, lo cual es otro estado separado y distinto al estado de la Florida. Y lo que dice el documento acreditado por esta señora Vicky Davis es que en efecto en las últimas 4 elecciones y procesos primarias y todo ese tipo de cosas, se votó en algunos de manera ausente por candidatos de la Florida. Él teniendo o formando parte de la Guardia Nacional de West Virginia. Y eso tendría que verse a la luz de los requisitos que existen para votar en Florida, que no necesariamente son los mismos que existen en Puerto Rico o en West Virginia. Y puede ser que haya mantenido una residencia en Florida, el general Garfer, y que haya sido en algún momento residente de West Virginia, donde radicaba contribuciones. Eso también ha trascendido a través de los documentos. ¿Pudiera haber aquí alguna violación a las leyes de votación por haber votado ausente en la Florida por candidatos de la Florida? Yo no lo sé, pero me parece que esa asignación hay que hacerla también, más allá de lo que impacto de eso en Puerto Rico, porque de haber aquí una violación a las leyes electorales, pudiera haber otras consecuencias también, y me parece que es justo y necesario. Y he dicho y he levantado mi prejuicio, conozco a la familia Garfer, son amigos de mucho tiempo, me parece una persona sumamente íntegra, pero en el orden de los eventos hay que dejar todo claro y tendrá que dar sus explicaciones el general Garfer acerca de estos asuntos, cómo se dieron. Y de nuevo, como decía ayer, pudieran haber aquí otros asuntos de dónde permanecía su familia, dónde estaban sus hijos, qué direcciones él acudía de cuando en cuando lo activaron para Kosovo, para Irak, para Afganistán y todos esos teatros activos de guerra donde estuvo. Esos son otros 20 pesos. Pero ayer, otra cosa que ocurre es que saca la cabeza el capitán Elmer Román, que había estado fuera de la controversia desde la semana pasada, cuando le dijeron, oiga, capitán, ¿usted estaría disponible? Y él dijo, no, estoy muy ocupado aquí en mis asuntos, entre Maryland y Virginia, y mi hija se gradúa de high school este año, así que no contemplo moverme a Puerto Rico. Pero sale públicamente en defensa de la nominación de Garfer. Dice, ¿cómo va a ser que le cuestionen eso si a mí me confirmaron? Y yo ni tan siquiera voté en Puerto Rico. Y raudo y veloz sale el presidente del Senado con 2 buenas tardes o buenas noches Puerto Rico. Y uno de ellos se lo dedica al capitán Román y le dice, Gallito, quédate en tu carril, no te metas aquí porque vas a coger golpe. Y qué bien con el sueño americano y todo lo demás, pero mantente allá porque aquí nadie te ha dado vela en este entierro y no vas a quedar bonito. En pocas palabras le dice eso el presidente del Senado, pero dice más. Porque el presidente del Senado, luego de haber obtenido el récord de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y el documento al cual les estoy haciendo referencia de el análogo o lo que pudiera ser el organismo de votación que regula las votaciones en la Florida, en el condado donde votó el general Garfer Crowley, evidentemente lo pone en otra posición. Y hace una analogía con el personaje de John Rambo de las películas que hace Sylvester Stallone. Y dice el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que atreverse a aceptar una posición conociendo que no había votado en Puerto Rico y que había estado ausente, ya un poco el presidente del Senado
acoge el que la residencia del general Garfer estuvo interrumpida y lo toma como bueno. Y dice que la única persona que pudiera hacer eso es alguien que quiere ser como Rambo. Dice ayer en sus buenas noches Tomás Rivera Chats. Estuvo muy activo ayer y voy para allá ya mismo. ¿Dónde coloca esto al nominado? Las explicaciones que tenga que dar. ¿Cómo pudiera entonces esto discutirse y paliar o de alguna manera contravertir lo que ya se sabe en cuanto a su récord de votación, que de nuevo no me parece que tenga que ser el único elemento, pero es uno de mucho peso en esta discusión de establecer residencias? Porque evidentemente había una dirección a la cual estaba registrado como su domicilio. Entonces, o es contrario al nombramiento aquí, a los requisitos, o la guayaba se metió allá, con las consecuencias que eso pudiera tener hasta de fraude electoral. Yo no lo quiero traer, ¿verdad? Pero abre la posibilidad a eso. Y de haber violentado la ley electoral de la Florida o de cualquier otro estado, lo incapacita para todo. No quisiera llegar ahí, pero son cosas que se tienen que averiguar y dejar claras. Porque al final del día vemos otra incapacidad de la fortaleza de la administración de Jennifer González en poder traer un candidato que a todas luces sea idóneo. En horas le han conseguido fallas a esa nominación. Y más allá de esto, parecería un ataque al Partido Nuevo Progresista. Y viene por ahí otra nominación que está pendiente del Gabinete Constitucional, que también pudiera tener problemita, y ya mismo va el presidente del Senado para allá también. Y me dijo aquí hace 2 lunes atrás, si tengo que colgar 2, 3 o 5, Eddie, lo voy a hacer, porque cada consideración de cada nombramiento es independiente y una no tiene que ver con la otra, así parezca que se los estoy colgando todo. Me lo dijo aquí con su boca de comer Tomás Rivera Chats. ¿Qué más hace ayer Tomás Rivera Chats? Y veremos por dónde aterriza esa nave espacial del nombramiento de Garfer, si hay que retirarlo, como ya pasó con la secretaria de Justicia y la secretaria de Estado. Veremos a ver en las próximas horas cuál es la reacción de la gobernadora, que no está en Puerto Rico. Y sepan que el gobernador interino hasta mañana al mediodía es nada más y nada menos que Ángel Pantoja, el licenciado Ángel Pantoja, quien es el secretario de Hacienda, porque como no hay secretaria de Estado, como no hay secretaria de Justicia, le toca a Ángel Pantoja. Y después, en la próxima instancia, sería el secretario de Educación, Eliezer Ramos. Eso es lo que hay hasta ahora, a estas horas de la mañana. Y ayer, desde ayer, donde la gobernadora parte a el estado de Maryland a una actividad que tiene que ver con tratar de desarrollo económico, de promover el desarrollo económico de estas industrias que queremos que vengan para acá para la manufactura. Y se va para allá con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Y parece que allá no hay señal, porque la gobernadora no ha reaccionado tampoco a las publicaciones de Tomás Rivera Chats. ¿Qué tendrá que decir a la gobernadora? ¿Cómo pueda contravertir esta información? Gobernadora, le dieron información incorrecta de nuevo acerca de otro nominado. Tiene que haber cambios ahí, tiene que haber consecuencias. Porque usted no puede seguir quedando mal públicamente, gobernadora. Entonces, a lo mejor todo esto puede explicarse y no hay que retirar ningún nombramiento ni nada. Pero hasta ahora, y de acuerdo al propio presidente del Senado, están feos para la foto y peor para el video. Con esta nominación estaremos pendientes. Pero mientras tanto, ayer Tomás Rivera Chats exige otra responsabilidad a una de las funcionarias de su propia delegación. Y me refiero a la senadora Roxana Soto Aguilú, que todos conocen como la abogada motorizada, y cuyas expresiones la pasada semana o hace 2 semanas habían sido de alguna manera censuradas por inapropiadas en el momento en que se estaban haciendo. Y ella, muy molesta, en una locución próxima a cuando ocurrió la comisión total de la secretaria Ferraioli, dijo:
El presidente del Senado me levantó la voz 2 veces y no va a haber una tercera. Y todo el mundo se quedó como que, ok. ¿Y cómo ella va a impedir lo que haga otro ser humano que preside el Senado, que está a cargo de las comisiones, que está a cargo del presupuesto, que tiene la función administrativa, que puede inclusive comenzar investigaciones en la comisión de ética de ese cuerpo, a motu propio? Entonces, todo el mundo se quedó así. En ese momento presidía incidentalmente el senador Carmelo Ríos, quien a la sazón es el vicepresidente del Senado. Y digo, usted está fuera de orden porque este turno no es para eso y todo lo demás. La razón es que no se debió haberla interrumpido porque ese turno es casi como cuando uno hace el opening statement en el tribunal, que no está sujeto a que te interrumpa la otra parte, ¿verdad? Y no voy a dar una clase aquí de derecho, pero tiene que ver con eso. Ese turno usted puede decir misa si quiere y no le pueden interrumpir, a menos que atente en unas circunstancias muy excepcionales de que diga, insulte a un compañero o diga algo malo del cuerpo, que me parece que por ahí es donde venía la interrupción del el vicepresidente del Senado, presidente incidental en ese momento, donde parecía que la senadora hacía una expresión contraria o en detrimento del cuerpo y del presidente de ese cuerpo. No obstante, ella se limitó a decir que no estaba contenta con esa situación y que eso no iba a ocurrir de nuevo. Y luego de eso, no se ha presentado más a las sesiones. No se sabe si sí a las vistas públicas, si está manejando la comisión que preside. Toda una serie de otro trabajo legislativo que no es necesariamente estar presente en las sesiones para votar, pero por lo menos en las últimas 3 no ha estado. Y cuando eso ocurre sin que haya una excusa válida provista al cuerpo, puede ser verbal o podía ser verbal, ya no. Ahora tiene que ser por escrito y fundamentada de por qué ella no se ha presenciado a los trabajos. Porque eso pudiera incidir en la cantidad de votos para favorecer medidas o colgarlas también, o nombramientos o cualquier cosa que pase por el crisol del cuerpo legislativo al cual ella pertenece y es una miembro bona fide juramentada. Y es el deber de los senadores, al punto de que ha ocurrido en los cierres de sesiones donde los presidentes han activado a la oficina de sargento de armas a que vaya a buscar a senadores a sus residencias, a sus oficinas, para que se presenten al cuerpo. Eso ha pasado anteriormente y puede pasar, y el presidente o presidenta tiene facultad para esos propósitos, para hacer que esa gente se presenten allí y voten, se abstengan, a favor o en contra. Pero más allá de eso, y antes de llegar a eso, si un senador o senadora o un representante o representanta, no, eso no existe. Pero nada, si un legislador o legisladora se ausenta por más de X tiempo, el reglamento de cada cuerpo provee para que se le amoneste o sancione de diversas maneras. Y ayer, en una entrevista televisiva, la portavoz de la delegación del Partido Independentista en el Senado dijo que aún estaba pendiente la aprobación del código de ética de ese cuerpo. Y eso quizás, al no estar aprobado todavía, si es cierto lo que dice María de Lourdes Santiago Negrón, pudiera entonces acarrear problemas porque no hay una regla todavía a esos efectos. No obstante, el presidente, fuera de lo que dice el código de ética y que comience un proceso ético, que quizás nos estamos adelantando demasiado, puede sancionar de otras maneras administrativas a los senadores que no cumplan con su rol, su desempeño, sus funciones, su encomienda, y exige formalmente a la licenciada y senadora Soto Aguilú que presente no solamente sus excusas, sino las razones válidas para ausentarse del trabajo legislativo. Y no puede ser conducto ni por otro senador ni por otro ser humano, las exige por escrito. Y me sorprende porque eso fue ayer, en horas de la noche, y no sé si ahora por la mañana, porque estoy aquí con ustedes y no he podido revisar el teléfono.
si la senadora Soto Aguilú se ha expresado a los efectos. ¿Cuál va a ser esa reacción? Mire, usted puede considerar quizás que Tomás Rivera Schatz la está emprendiendo contra miembros del Partido Nuevo Progresista, pero esto es parte de su gestión y desempeño como presidente de un cuerpo. Y es su responsabilidad. Porque ustedes PNP que se están quejando contra lo que está haciendo el presidente, si los que fueran objeto de este tipo de lupa que está llevando a cabo el presidente del Senado fuera de otra delegación o de otro partido, otro gallo cantaría y no estarían con la quejadera de que Tomás está actuando como un dictador. Así que cuidado con esos mensajes por ahí y con resentimiento de que le está abriendo la puerta al candidato del Partido Popular, que está haciendo que el PNP pierda la elección. Cuidado con eso. Porque si el que estuviera bajo esa lupa fuera un popular, un independentista, un victorioso, un dignidoso, otro gallo cantaría. Así que cuidado con escupir para arriba, porque les puede caer a ustedes mismos. Adicional a esto, ayer el presidente del Senado toma conocimiento sobre la paralización por la Administración de Servicios Generales y la impugnación de una subasta para la monitoría y vigilancia de las cámaras del Departamento de Educación en las escuelas. Y todo lo que se ha levantado en ese expediente impugnatorio, de lo cual los proponentes para ese contrato de $120 millones están argumentando y argumentaron desde un principio. Y el secretario de Educación hoy dice, no, ahí todo se hizo por el libro, ahí todo se hizo conforme a la ley. Pero secretario, cuidado con esos juicios a priori, porque aquí hay una evidencia bastante contundente de falta de licencia, de la fianza y de cuánto costaba cada propuesta. ¿Y por qué el encarecimiento en casi una tercera parte de la totalidad de ese contrato? ¿Y por qué se le adjudica a otra compañía? Al punto de que la administradora de Servicios Generales, que es quien tiene el rol de supervisión, de ver la impugnación, manda a paralizar los efectos de esa subasta. Y el presidente del Senado lanza una investigación senatorial, legislativa, a los efectos para lo cual tiene perfecto derecho. Porque algo evidentemente al presidente del Senado no le huele bien. Y particularmente parece hacer énfasis en el asunto de quién representa la compañía que se le adjudicó la subasta y qué vínculos pudiera haber para con el secretario de la Gobernación. Parece que por ahí va el enfoque de esa investigación legislativa. Así que cuidado con defender asuntos que no necesariamente consten porque la realidad pudiera ser diferente. Y voy más lejos. Ese contrato de monitoría y vigilancia de las escuelas se paga con fondos federales y por una disposición de ley se exime de los procesos en servicios generales. Por eso la subasta se hizo dentro del Departamento de Educación. Ahora la revisión se hace bajo la Junta de Servicios Generales. Pero ahí hay jurisdicción federal. Y como dije, los representantes de los proponentes que tienen el contrato o que lo tenían y que no se les renueva, no son mancos y no son mudos. Cuidado con las guaguas negras de noche y que toquen puertas. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Decía antes de irnos a la pausa que aquí hay jurisdicción federal y por la información que me llega, ya las autoridades federales tienen conocimiento de este expediente. Señor secretario de Educación, sabe que lo respeto, lo distingo y lo quiero. Lo conocemos desde la Escuela de Derecho y el expediente habla por sí solo. Así que cuidado con este tipo de expresión. En otras notas, ayer se da una vista en la Cámara de Representantes que fue como un encabulle, vuelve y tira para las miembros, las ex juezas que se nombran al panel del fiscal especial independiente. Y ellas mismas parecen admitir que hay un asunto de credibilidad en esa entidad y que ellas van a acabar con eso, dicen en la vista pública. Ahí estuvo
el presidente de la delegación, ¿verdad? El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático, el representante Héctor Ferrer Santiago, y trae unos hechos muy particulares de estadísticas sobre esa entidad. Tengo la línea telefónica para poder conversar con él. Representante Héctor Ferrer y Santiago, buenos días, bienvenido a Nación Z. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy. Representante, ayer se da esta vista pública luego de tratar de bajar el nombramiento por descargue de la juez Rolón, al cual usted levantó que de acuerdo al reglamento eso no se permitía porque no se podía bajar por descargue un nombramiento con simplemente un informe al cual no se le dio la oportunidad ni siquiera de revisar a las delegaciones de minoría, hecho por el cual se constituye esta vista donde se llevan entonces las 3 nominadas. ¿Qué pasó allí ayer? Bueno, la realidad del caso es que ayer las nominadas estuvieron en vista pública luego de la metida de pata que cometió el Partido Nuevo Progresista, que nuevamente improvisa en la Asamblea Legislativa, poniendo en calendario un informe cuando el reglamento de la Cámara de Representantes establece que para los nombramientos de la gobernadora realizar en la Cámara de Representantes tienen que llevarse a vista pública. Es imprescindible, dice el reglamento, que se tienen que llevar a vista pública para realizar el informe. Y allí pues las nominadas tuvieron la oportunidad de verdad de coincidir con este servidor de que la oficina del panel de fiscal especial independiente ha perdido su credibilidad, que hay que buscar la manera de devolvérsela y que se tiene que ser transparente con los casos que está llevando el FEI. 80% de los casos han sido no causa o han confrontado algún un obstáculo en los tribunales. ¿Cómo podemos acoger eso? Si esto fuera un ente privado, un bufete de abogados que tiene ese récord, representante. Ayer le decía a las nominadas que si eran fanáticas del deporte, ¿verdad? Ajá. Del béisbol, porque ciertamente un jugador que bate 200, menos de 200%, tú y yo bien sabemos, y el pueblo de Puerto Rico, que lo van a votar como bolsa del equipo. Ya, pero ¿a qué pudiera deberse esto? ¿Es razones político-partidistas, como arguye la prensa escrita en la mañana de hoy, y que ellas parecen inclusive admitir esto a estos efectos que hay esa mancha sobre la entidad para propósitos de los casos que llevan? Tiene que ver con varias cosas, Eddie. No solamente tiene que ver con la manera en que se administra el FEI en estos momentos, sino también con la contratación de los fiscales por servicios profesionales. Tiene que ver con la pobre comunicación que hay entre las agencias que fiscalizan la corrupción, la doble investigación que existe entre el Departamento de Justicia, el FEI o Ética Gubernamental o el Inspector General. Es una variedad de cosas que tiene que ver con unas deficiencias que tiene el sistema anticorrupción de Puerto Rico y que muy bien nos dimos a la tarea el cuatrienio pasado de investigar y de establecer y cuáles eran la manera de resolver este problema, y por eso fue que presentamos los proyectos de eliminar el FEI, la Oficina de Ética Gubernamental, el Inspector General nuevamente este cuatrienio, porque esto es un Pero alguien tiene que instrumento que investigar ya no le eso, está sirviendo bien a representante. Puerto No lo Rico. podemos dejar así al wipipío o que sea justicia quien haga este trabajo, porque si algo nos ha enseñado la historia es que pudieran cometerse abusos en términos de no investigar a alguien o de investigar a alguien por las razones equivocadas. Algún tipo de entidad tiene que haber. Entonces, ¿dónde está el problema quizás aquí? En ese panel de jueces que son quienes autorizan las investigaciones y que los fiscales hagan, porque allí hay gente muy comprometida y muy competente. Pero entonces, ¿dónde ubican el problema que existe? ¿O es que hay que volarlo todo y empezar en cero? Hay que volarlo todo y empezar desde cero, Eddie. Literalmente es un andamiaje que no tiene comunicación entre sí. El Partido Popular tenía la mayoría el cuatrenio pasado. ¿Por qué no se hizo? Y, y se pasó en la Cámara de Representantes. Ajá, ¿y qué pasó después? Y en el Senado de Puerto Rico, dos compañeros que perdieron una primaria, pues molestos con este servidor, se unieron a la delegación del Partido Nuevo Progresista. Compañeras del Para que Partido no se... Popular. Sí, eso fue público.
Eso fue, si no me equivoco, el cierre de sesión del verano, ¿correcto? Cuando se llevó esa Se votación en dio el luego de Senado. la se llevó luego de la primaria del Partido Popular Democrático y dos Ujú. candidatos que perdieron en la primaria. Eh, pues me imagino que buscando riñas con este servidor por haber perdido y echarle la culpa a alguien, pues se unieron al PNP para que no se le diera paso a la discusión en el Senado. O sea que fue la delegación del Partido Popular, usted lo reconoce. Dos compañeros, no, la delegación del Partido Popular no, dos compañeros que perdieron en las primarias del 2 de junio del año Pero pasado, la que se primaria del negaron. Partido Popular, o sea, eran miembros de su partido. Sí, miembros de mi partido se Ok. juntaron con el PNP, dos, específicamente dos de ellos. Representante, ellas, la juez Jiménez, la juez Rolón Enríquez y la juez Virriel, ¿cuentan con los votos necesarios para ser confirmadas? No tengo duda alguna que cuentan con los votos necesarios para ser confirmada. Incluso iban a bajar un informe sin hacerle vista pública a una de ellas. Bueno, pero lo que pasa es que a veces salen cosas en la vista pública que hacia donde voy. No salió nada allí que las No, incapacitaría. ayer no salió absolutamente nada sobre la carrera profesional de ninguna de las tres. Mire para dónde voy, porque es que usted levantó el asunto de los background checks que se hacen en Fortaleza y es ahora el presidente del Senado quien hace la misma solicitud, quizá, que usted hizo hace 2 o 3 semanas atrás. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se lo explicamos al marciano, representante? Que en ese momento no Bueno, le dieron paso a la solicitud que usted estaba haciendo, pero ahora el presidente del Senado solicita ese mismo tipo de cuál es el mecanismo que se utiliza en la fortaleza para hacer la investigación y descubrimiento de ha- información de candidatos. hace falta un adulto en el gobierno. Nuevamente, la administración de Jennifer González y ella misma está improvisando con los nombramientos. Estos son cosas que no deberían estar pasando, Eddie. Representante en Yo, Fortaleza hay gente que usted y yo conocemos que, ¿verdad? Son gente muy capaz y competente también. ¿Qué pasa? ¿No se les escucha a ellos y quizás la voz cantante la lleva a otra figura? O sea, ¿cómo podemos explicar este tipo de situación que afecta la credibilidad del mandatario y del país también? Nuevamente, hace falta un adulto en la administración de Jennifer González. Jennifer González parece que no está al mando y que hay otras personas o se está dejando influenciar por otras personas que lamentablemente le está siguiendo instrucciones y que pues, están pasando cosas que no deberían estar pasando. ¿Cómo es que eh, presenta una candidata que no presenta planilla, o una candidata que está llena de conflictos de intereses y ahora un candidato a la Secretaría de Estado que no cumple con los requisitos mínimos para ser confirmado? ¿Está usted convencido de que no cumple el Yo estoy general sumamente Garfer? convencido de que no cumple. El general Guy está registrado como elector en la Florida y ha votado allí desde el 2012 hasta el 2024. Incluso la tarde de ayer, el compañero Javier Hernández publicaba a través de sus redes sociales que Guy firma una declaración jurada como residente de la Florida. Ajá. Por Y, tanto, no hay que hacer mucho, el mismo Guy se pero ese es el descalifica. único factor determinante para propósitos de establecer residencia, la votación. Porque el asunto de las planillas me parece que es importante también y quizás otro tipo de gestión que pueda hacer una persona, ¿verdad? Más allá del récord de votación y de planilla. Y más cuando es un Hay militar mucho. activo, ¿no? Nos estamos enfocando ahora como elector de Es la Florida, porque clarísimo, estamos pero ese hablando es el de ello. único, Pero lo que digo, es este no, el pero último aspecto que no, hay no, que no. mirar para Como, establecer residencia. no, como miembro de la Guardia Nacional de West Virginia, pues no es miembro de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Ni de Tiene Florida que ser tampoco. residente del estado. Ajá. Y como un miembro activo de la Guardia Nacional de West Virginia vota ausente en la Florida por candidatos de la Florida. Bueno, eso es otra cosa, Eddie, ¿verdad? Aquí es si cumple o no con los requisitos de ser residente bona fide en Puerto Rico. No cumple. Veo. Si tiene un problema en Florida o West Virginia, pues eso es un asunto de él. Pero en estos momentos, mi trabajo y el trabajo de la delegación del Partido Popular Democrático, como lo hemos venido denunciando desde el jueves pasado, es que el general Garfield no cumple con los requisitos de ser ciudadano, ¿verdad?, bona fide de Puerto Rico durante los pasados 5 años, basado en la información que él ha presentado ante el Senado de Puerto Rico y la información que hemos conseguido públicamente. En los asuntos más allá de esto del país y de administración, representante, quiero entrar cuando regresemos de la pausa, tengo que pausar brevemente.
y un poco qué pudiera pasar con próximas nominaciones que también quedan pendientes y que me ha llegado información que pudieran confrontar problemitas también. Pero ya mismo tocamos base sobre eso aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos hablando con el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer y Santiago. Representante, le decía antes de irnos a la pausa, y acaba de bajar otro Buenos Días Puerto Rico, un poco recomendando a Waleska Colón, la primera dama de Bayamón. Tomás Rivera Chatz entiende que ella tiene las calificaciones para ser nominada a secretaria de Estado. ¿Cómo acoge su señoría esta expresión del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, para estos propósitos? Nosotros esperamos que la gobernadora de Puerto Rico retire el nombramiento de Arturo Garfe y cuando presente un nuevo nombramiento a la Secretaría de Estado, pues estaremos en posición de evaluarlo tan pronto la persona pues presente los documentos requeridos. Si fuera esta la nominada, ¿estaría en favor de ella? ¿Estaría en posición de asumir alguna? En estos momentos no puedo establecer una posición porque no he visto, ¿verdad?, la documentación que viene a bien presentar el nominado. O sea, una especulación total y sería irresponsable de mi parte. Pero actualmente es quien dirige los trabajos allí de manera interina en la Secretaría de Estado. Sería irresponsable de mi parte establecer la manera en que voy a votar sin que la persona haya sido nominada ni haya presentado cualquier tipo de documentación ante hasta que vea el los expediente. cuerpos. Pero voy más allá, Eddie. Ya han pasado más de 125 días sin que Jennifer González y el Partido Nuevo Progresista hayan establecido un orden de sucesión en caso de la gobernadora no pueda ejercer sus funciones. La información que me llega, representante, es no que la secretaria Estado, del departamento... No tenemos secretaria de Justicia. La información que me llega es que la secretaria del Departamento del Trabajo también va a confrontar problemas para su nominación. ¿Conoce algo sobre eso? No tengo información sobre ello, pero te puedo adelantar que luego de 125 días Puerto Rico no tiene ni un secretario de Estado ni una secretaria de Justicia confirmado. Y esto se debe a la improvisación que lleva a cabo Jennifer González, que hoy está en Washington, D.C., en vez de estar buscando nominados a la Secretaría de Estado y a la Secretaría de Justicia. ¿Esperaban ganar quizás, representante? Yo no sé. ¿La administración de Jennifer González? Bueno, ella encabezó las encuestas durante el periodo eleccionario, tenía que estar lista y lamentablemente no lo ha estado. Al final de cuentas, quien sufre las consecuencias de su falta ¿verdad?, de capacidad en la gobernanza es el pueblo de Puerto Rico y lo estamos sufriendo, Eddie. ¿Cuánto de esto tiene que ver con el secretario de la Gobernación, al que algunos han, ¿verdad?, adjudicado todo este tipo de situaciones por su control casi omnímodo de todo el gobierno y de, obviamente, el acceso a la gobernadora en la toma de decisiones? Eso sería despachar a Jennifer González de su responsabilidad. Aquí quien tiene el poder de ejecutar, quien tiene la facultad de ser gobernadora, dado a la votación que se dio el pasado noviembre, es la gobernadora Jennifer González. ¿Cuánta influencia debe tener o tiene el secretario de la Gobernación en las decisiones de la gobernadora? De acuerdo a su si la gobernadora entonces se deja influenciar, y esto está pasando debido a Francisco Domenech, entonces hay un problema de ineptitud que es peor todavía. Porque quien está en control y tiene la facultad y el deber de gobernar es Jennifer González, más nadie. Y si tomó la decisión de designar una persona y esa es la persona que está gobernando, pues entonces hay una ineptitud en la gobernanza, que es peor todavía. Si esto se está dando en el gabinete y los puestos del gabinete más importantes, ¿qué está pasando en las otras agencias, representante? Bueno, es de público conocimiento que está todo detenido. Y que literalmente hay unas peleas internas con la gente que favoreció a Jennifer González contra la gente de Pedro Pierluisi. ¿Y el rol de Tomás Rivera Chatz en todos estos eventos? ¿Cómo lo ve? Bueno, ¿está siendo el adulto en el cuarto? En el gobierno no hay adultos, no hay un adulto, lamentablemente no hay un adulto, Eddie. Ya esto era para que tuviéramos un gobierno con una secretaria de Estado, con un secretario de Justicia. O sea, estamos hablando de que aquí hay un gobierno del Partido Nuevo Progresista con amplia mayoría en Cámara y Senado. O
Pues estamos hablando de que tiene 36 votos en la Cámara y entiendo que son 10, si la memoria no me falla, 19 en el Senado, y que al día de hoy no tengamos un secretario de Estado ni una secretaria de Justicia. O sea, estamos hablando de que la Iglesia Católica tuvo un conclave los otros días con 133 cardenales, que hay una diferencia sumamente clara entre la ideología, la estructura que se debe llevar a cabo en la Iglesia Católica, pero se pusieron de acuerdo para elegir un papa en 48 horas y el PNP no ha sido capaz de nombrar y confirmar Son un dos cosas secretario de Estado y una distintas, secretaria de Justicia. representante. No me mezcle las No, chinas con las manzanas, porque allá hay no. otro tipo de asuntos y sí, se vota por un expediente, pero oiga, ese expediente ya está confirmado, ya está conformado y ya hay unos preferidos y hay otras capacidades que tiene la Iglesia Católica que no necesariamente tiene el Senado o la Cámara de Pues, Representantes. pues salió, pues a todas luces salió alguien que no estaba ni por los centros espiritistas para ser papa, pero nada, y mucho menos que era americano, pero nada, podemos diferir en cuanto a la analogía. No tengo ningún tipo de problema. El rol de los presidentes de los cuerpos aquí. Johnny Méndez ha sido quizás un poco más silencioso en cuanto a señalar asuntos dentro del propio Partido Nuevo Progresista, y regreso a la figura de Tomás Rivera Chats para con una administración que apenas lleva 131 días. Nuevamente, la improvisación en el gobierno de Jennifer González no solamente se da a nivel de la Cámara Ejecutiva, sino también está pasando en la Cámara Legislativa. Ayer estábamos viendo en la Cámara de Representantes que un informe de un proyecto que se presentó de la Comisión de Educación estaba mal escrito y no cumplía con el reglamento, no enmendaba ninguna ley ni establecía absolutamente nada, y como quiera fue aprobado en la Cámara de Representantes. Mientras que nosotros le estamos diciendo, incluso presentaron un proyecto para establecer un plan piloto en el Departamento de Educación que no tenía ni los criterios para evaluarlos, ni cómo se iban a escoger esos criterios, ni cómo se iba a establecer el presupuesto de ese programa piloto. O sea, lo que reina en la Asamblea Legislativa en estos momentos es una improvisación total. El presidente, cuando se contemplaba votar me parece que fue por el nombramiento de Janet Parra, el presidente del Partido Popular dijo que el que se atreviera a votar a favor de Janet Parra iba a tener consecuencias y que iba a perder su confianza. El presidente de un partido debe meterse en la prerrogativa de un miembro de la Asamblea Legislativa para votar de una manera u otra. Si mi mente no me falla, no fue con Janet Parra, fue con Ferrajoli. No, con Ferrajoli. Y ya, o con Víctor Ramos. Y ya en ese momento se había dado a conocer la información, ¿verdad?, de que ninguno de los dos estaba apto, ¿verdad?, según las delegaciones, para ejercer el cargo. Excelente, esa no fue la pregunta. La pregunta es si debería meterse el presidente de un partido político en la prerrogativa de un legislador de cómo votar sobre un nombramiento o sobre una medida. Nuevamente, Eddie, en aquel momento entiendo que fue para lo de Ferrajoli y no había llenado las planillas, así que entiendo que está en todo su derecho a hacer las expresiones que hizo. Y que haya consideraciones y consecuencias políticas para un legislador por votar de una manera, ¿le parece apropiado? El voto es de cada legislador, pero las consecuencias en los partidos le toca a la Junta de Gobierno y al presidente de la institución establecerlo. Si mañana usted quisiera votar por una de las nominadas al panel del FEI y Pablo José le dice vas a tener consecuencias por eso, usted no tendría problema con eso. Lo que pasa es que hasta el momento, en el caso del FEI, no hay ningún planteamiento público sobre ninguna de las nominadas. Hay una diferencia. Bueno, usted está en récord en que lo quiere volar en canto, ¿verdad? Quizás no sea el mejor ejemplo, pero ¿sabe a lo que me refiero? No, pero es que son cosas diferentes y ahorita hablabas de manzanas son manzanas. Ajá. Y en el caso del FEI, pues yo públicamente he establecido de que el FEI no funciona, de que tiene un problema de credibilidad. Sin embargo, pues las nominadas no tienen ningún señalamiento en su carrera profesional hasta el momento que podamos haber encontrado. Así que pues no tengo los... Porque fíjese que si lo hace un presidente de un cuerpo o un portavoz de una delegación para con sus otros legisladores, compañeros legisladores, es una consecuencia distinta, ¿verdad? Y ahí ha habido retiro de comisiones, rebajas de presupuestos, movimiento de personal. Eso ha pasado en la historia. Pero cuando es el presidente del partido político, y más cuando a su vez es el comisionado residente que incida sobre la prerrogativa de un legislador, me parece, ¿verdad?, algo que pudiera rayar lo inapropiado. Nuevamente. Y haciéndolo públicamente, porque otra cosa es que te llame y te diga, oye,
Gallo, si tú votas de esta manera vamos a tener problemas, pero que lo haga públicamente, de que va a perder su confianza y que va a haber consecuencias. Nuevamente. Y un El comisionado expresidente del residente, partido, porque fue a José Luis Dalmau. nuevamente, cuando el comisionado residente hizo la expresión, ya se conocía que la nominada no contaba con la presentación de 3 planillas. Así que la movida y la expresión que hizo el compañero comisionado residente, creo que está en todo su derecho como presidente del partido en decir que si el legislador a cualquier legislador de la delegación que se atreviera a votar a favor, iba a contar con su apoyo. No veo absolutamente nada malo. Representante, las subastas que se están llevando a cabo, ahí está del Departamento de Educación, donde se lanza una investigación, de hecho, legislativa a los efectos, y parece que algo ahí no está bien. ¿Ha tenido oportunidad de revisar ese asunto y qué opinión tiene? No he tenido la oportunidad de revisar el asunto. Estoy en aras de, ¿verdad?, recopilar la información para poder establecer una posición, pero me parece que no es el único lugar que está pasando. Que no es el único lugar que está pasando. No, por supuesto que no, Eddie. Nosotros nos encontramos recopilando información en otras agencias sobre otros casos que están ocurriendo, a lo mejor no en subasta, pero en la toma de decisiones de otras agencias. Ay, Cristo amado. Representante, gracias por estar disponible para nosotros. Esperamos hablar en una próxima ocasión con usted, porque evidentemente esto hay que seguirlo, ¿verdad? Poniéndole el ojo, porque ya lo vemos como normal y verdaderamente no lo es. Y hay que tomar acción. No es normal, no es normal, y por eso te digo que estamos recopilando información, porque cuando yo hago expresiones me gusta tener la información en su totalidad. Así que nada, estaremos continuando haciendo el trabajo, pero hay que estar atentos a lo que está pasando en las subastas y en las tomas de decisiones administrativas. Gracias, representante. Excelente día. Siempre lo tengo. Esto es Nación Z con el licenciado de López. Mire, otro asunto que ha estado dando vuelta es lo del sistema eléctrico. Y el zar de la energía, el ingeniero Josué Colón, ha sido muy fuerte en sus expresiones recientes. Y no es para menos, porque aquí hubo una gente que se obligaron a hacer ciertas cosas y no las han hecho. ¿Y cómo les explicamos? Que no hayan reparado las unidades regeneratrices, para lo cual se obligó a un operador privado que, como el de la transmisión y distribución, venía a comerse a los niños crudos. Y van a ponerlo todo chuchupán y va a llegar la luz y vamos a tener de más. Y eso no pasó. Y sí, eran unas plantas viejas. Eran unas máquinas que muchas de ellas ya no habían ni piezas para reemplazar. Pero a eso fue que tú te obligaste. A ti nadie te obligó a filmar ahí. Y así como el que y no lo siente, como pasó en la cava del restaurante del Conejo, de momento le acaban el contrato a un vicepresidente de operaciones y viene uno nuevo, que ya ha tenido cierta experiencia con ese operador. O sea, no es que lo sacaron de otro lado, es que él ya estaba dentro de Genera Puerto Rico. Y él dice que viene a enseñarle a los empleados de que las cosas no fallen y que no fallen recurrentemente, que las arreglen bien. Y lo coge ayer el zar de la energía y le dice: pajarito, aquí, tú me tienes que prender esta central este mismo mes, porque ya esto pasó de castaño oscuro y hay que generar los megavatios, por lo menos 150 megavatios aquí. El tipo acaba de llegar, todavía ni tan siquiera ha calentado la silla y ya le están documentando lo que tiene que hacer. La empresa ha insistido en estos últimos días de que les deben dinero, al igual que el otro operador de transmisión y distribución. Contrario a lo que había dicho el zar de la energía a principios de la semana pasada, de que todo estaba pago y todo estaba al día. Y que de haber alguna incapacidad manifiesta, era por los hechos del operador que está a cargo de la facturación, que no están haciendo su trabajo y que no pueden hacer ni tan siquiera un reembolso de FEMA.
¿Y por qué no pueden hacer los reembolsos de FEMA? Y se los recuerdo para los que se les olvide. Porque insisten en contratar convenientemente a empleados de su compañía matriz. Y FEMA les dijo, no te voy a reembolsar, no te voy a dar nada. Porque tú insistes en llevar a cabo esa práctica y esa práctica es contraria a las regulaciones federales si tú quieres que yo te reembolse. La regla de oro, el dueño del oro pone la regla. Y a eso fue que ellos también se obligaron en ese contrato, el cual no ha cambiado. Y para esos propósitos, esas son las reglas. Aquí nadie puede decir, es que llegó un presidente nuevo, el Congreso me cambió las cosas. No, en esa parte está igual que cuando firmaron el contrato, estuvieron un año de práctica y debieron haber sabido a lo que se estaban obligando desde que hicieron el proceso de diligencia debida y que ahora dicen, esto lleva 35 años más chavao que cualquier otra facilidad en otra jurisdicción. Hermano, un año de práctica, 5 años de operación y ahora te das cuenta de eso. Pero volvemos para Genera. Porque ahora que sabemos que las barcazas no hay break, porque no las pueden enchufar y desenchufar si viene un huracán, y que ya había tenido otros problemas de si iban a estar disponibles y la logística y todo lo demás en otros años previos e insistieron en eso como una alternativa, pues ahora ayer nos anunciaron que los contratos están, mire, en el último borrador ya para poderlos contratar esa carga adicional de cerca de 3,000 megavatios. Habían hablado de 800, ahora se convirtieron en 3,000. Porque en un par de días los muchachos empiezan las vacaciones y la demanda de energía se va a salir por el techo. Y no solo eso, empiezan las inclemencias del tiempo, como hemos visto las lluvias y todo lo demás. Y la gobernadora en Estados Unidos con el secretario de Desarrollo Económico tratando de buscar que compañías lleguen para acá. ¿A qué? Las carreteras están hechas canto, las naves de Pritco, que están apostando a que esa gente llegue a esas facilidades hace 30 años que no se usan. Las leyes laborales son muy complicadas para compañías que vienen a sentarse en Puerto Rico. Y ni hablar del impuesto al inventario, y ni hablar de las otras cosas contributivas, el crimen y todo lo demás que hay que pagar. Entonces, antes de salir a buscar, y se lo dije a la gobernadora aquí, hay que mejorar ciertas condiciones, ya sea por orden ejecutiva, ya sea por órdenes administrativas, ya sea por legislación. Cualquier compañía que haga su investigación y su diligencia debida, no como parece que la hacen desde la fortaleza, va a decir, mano, es que la operación y encima de eso la luz, el sistema eléctrico no es consistente. ¿A qué voy yo para allá? Déjame ver si hay otro estado que sea más apropiado. Si yo voy a invitar gente a mi casa, yo tengo que asegurarme que por lo menos la estufa funcione si les voy a cocinar. O que si vamos a ver el juego de pelota, el televisor, el cable y la luz esté ahí. Y entonces nuevamente ponemos, qué bonitas son las playas, qué bonitas son los decretos contributivos. Sí, pero es que la operación del día a día requiere mucho más que eso. Y por eso es que el sistema eléctrico, todo está basado en la salud, la seguridad, desarrollo económico, todo tiene que ver con la energía eléctrica. ¿Qué habrá dicho el comité? ¿Qué hay para eso? Pues no sabemos. Pero ahí está el nuevo vicepresidente de operaciones de Genera, que él va a enseñarle a todo el mundo cómo se hace para que no hayan fallas recurrentes en las plantas. Porque él dice, parece decir que se están acelerando procesos y que eso provoca de que las unidades las pongan en servicio y salgan de servicio y vuelvan al servicio y haya que reparar y vuelvan al servicio y salgan del servicio. Parece lógico. Pero nadie en 3 años ya que lleva Genera se había dado cuenta de eso. Esos empleados están incapacitados hasta que alguien viniera a enseñarles en la forma de este vicepresidente. Eso nos dice mucho, Josué. Esa cita, esa admisión de parte es muy importante para el documento que su señoría está
recopilando. Veremos a ver. El secretario de Salud, Víctor Ramos, que había estado calladito, nos asegura, y esto tiene que ver con una noticia que también recoge en el Nuevo Día el periodista que está destacado allá en la ciudad, en la capital federal, que como Puerto Rico recibe una asignación que está vigente hasta el 2027 y que en la discusión por el recorte de Medicaid, la discusión congresional, que hay una votación hoy, hasta ahora, el acuerdo es que a los territorios que se les provee esa asignación y que no es por cantidad de habitantes como en los estados, no se les recorte nada. Pero la realidad es que después del 2027, seguridad ninguna. Y hay un mecanismo que me parece que obvia el secretario en su seguridad de que nada se va a afectar, que se llama el mecanismo de reapropiación. Y eso pudiera ocurrir. No ha ocurrido, no se contempla, pero no todo está tan seguro y no es para cantar victoria tampoco, porque lo que tenemos es un año más. Y ninguno de los presidentes demócratas, ni Trump en su momento, quiso extendernos a más tiempo esa cantidad de dinero, comprometer dinero para esos propósitos. Y eso para todos los sentidos es como la energía eléctrica, los chavos del Medicaid, porque eso va, mire, directito al plan vital, a la salud de un gran por ciento de los puertorriqueños que se nutren de ahí. Hay algunos que están en el jamón del sándwich que no cualifican para vital y se le hace muy oneroso también pagar un plan privado, pero los que sí cualifican con condiciones a veces de mucho rigor, pues ¿cuánto pudiera liberarse con esto último que hace el presidente en cuanto al costo de los medicamentos? Yo me sospecho que va a ser una cantidad bastante considerable para cualquier estado o territorio que más allá de proveer el servicio médico también pague las medicinas. Y debería, en teoría, esto constituir un ahorro significativo para la utilización de estos fondos, porque la intimidación, si lo quieren llamar así, que lleva a cabo Donald Trump, es que yo te compro mucho farmacéutica y mira a ver lo que haces, porque me tienes que dar un buen precio, o un mejor precio, o el precio que le das en España, que le das en Suiza, que le das a Canadá. Porque si no, no es que me voy a otro lado, pero te voy a hacer la vida cuadrito en tu operación para con el privado. Si tú no me das a mi gobierno un mejor precio. Hay gente que dice que eso es intervencionismo, que no debería estar metido el Estado y los gobiernos en fijar precios, ¿verdad? Y toda esta teoría de libertad de mercado, que en muchas instancias es correcto. Lo que pasa es que aquí hay casi una emergencia para estos propósitos. Y cuando ha habido un trato tan discriminatorio para el consumidor norteamericano, evidentemente el gobierno se tiene que meter, porque ya esto es una práctica abusiva de cierto sector del comercio. Y cuando eso ocurre, el gobierno está llamado también por más libertad y que el precio se regule. Aquí no hay competencia para muchas cosas. Y hay gente que vive o muere con esto. Así que eso en cuanto a los fondos de salud y las expresiones del secretario, que como dije, había estado en silencio luego de su confirmación, pero aquí sale a llevar la voz, al igual que lo hizo el secretario del Departamento de Educación y algunos otros que ya han salido a decir, mira, por lo menos para este año, con esa rebaja que se está planteando en el Congreso de los Estados Unidos, mis fondos no se me van a afectar. Y esa parte es importante. Ayer salió una noticia también, un poco así por lo bajo, que me parece interesante y que pudiera causar más ronchas de las que han causado ciertas decisiones que está tomando el comisionado de la policía, González Falcón. Porque recientemente había hecho unos traslados y unos movimientos en las áreas de las comandancias y la alta oficialidad de la policía. Y ahora trastoca otro asunto que entiende él que ha sido un error presupuestario de pasadas administraciones. Y es que, ¿cómo es que un coronel o un teniente coronel o qué sé yo, cualquier alta oficialidad, está cobrando horas extras
Yo cuando era director del FBI no cobraba horas extras y trabajaba a veces las 24 horas. Y le ha puesto el dedo en la llaga a algo que pudiera tener otras consideraciones. Y cuando se hablaba la semana de la justa y la semana del 1 de mayo, de que los policías se ausentaran, esto no era otra cosa que un reclamo de la alta oficialidad del cuerpo del negociado de la policía, como un resultado directo de las movilizaciones que había hecho Joseph González. No era otra cosa, porque aquí estuvieron años sin cobrar esas horas extras y lo que faltaba era un mes y medio por desembolsar. Y por eso estaban haciendo un llamado a casi paralizar la policía. Que no les gustó que los movieran de unas unidades a otra o de unas comandancias a otra. Pero ahora con esto, ¿pudiera haber resistencia? Al decirle a ese comandante que había cobrado hasta $90,000 en un momento dado de horas extras, además de su trabajo, que ya no las va a cobrar, y sacar esa partida de los presupuestos. ¿Llamarán al legislador que supuestamente llamaron para quejarse de las decisiones que se toman a la policía? Y que hubo un alegado intento de detener ciertos traslados. ¿Se atreverán a hacer ese llamado nuevamente a algún senador? Porque no les gusta lo que está haciendo Joseph González en la policía. Cuidado con esa intervención. Porque ya se la dejaron pasar una vez y no pasó. Pero un segundo intento de esto pudiera tener consideraciones muy serias de gente metida donde no tiene que estar metida. ¿Cuánto esto pudiera relevar de alguna manera, dar un respiro al presupuesto de la policía y usarse ese dinero para otras iniciativas? Evidentemente no va a ser bien acogido porque le está restando esa bonificación a un personal que debería o es de supervisión y que es lo que se conoce en el derecho laboral como un empleado exento. Es un empleado que cobra más que el empleado por hora porque se le reconoce como parte de la gerencia. Y como parte de la gerencia tú pierdes ciertos beneficios porque tú no ponchas, porque tú cobras lo mismo si vas a trabajar o no, y respectivo de las horas que trabajes, porque por eso tú aceptas el puesto. Porque el supervisor tiene que estar ahí quizás 24/7. Y hay una consideración y una clasificación especial, por lo cual se le paga un poco más que a un policía sin rango. Y eso es así a través de todo el derecho laboral para de los diferentes, sea empleado público o privado. Porque hay unas consideraciones, porque ese es el gerente y ese es el que supervisa y tiene unas responsabilidades. Y en aras de esas responsabilidades se les reconoce un ingreso mayor que ya entonces si trabajas más de las horas, no necesariamente vas a cobrar horas extra. Eso se permitió. Pero no es obligado. Y el derecho, el Estado de Derecho, provee para que eso no se siga haciendo. ¿Qué repercusión pudiera haber y resistencia para esa determinación de Joseph González? Veremos a ver y quién se atreve a llevarla más arriba, como pasó con los traslados la pasada semana. Mire, todas estas situaciones que se están dando en la economía de los Estados Unidos, evidentemente está poniendo a más de uno a dudar, a pesar de que se han visto algunos resultados, como decía ayer con Mario Porrata, y hablaré dentro de unos minutos con Alan Maccabi, ya sea por los rehenes del conflicto de Palestina, ya sea de alguna manera por los acuerdos que pudieran estar próximos entre Rusia y Ucrania, en diversos asuntos como los económicos, como esto de los aranceles, como ciertas movidas de mercados que de ordinario se conducen de una manera incierta para tratar de proteger las decisiones que toman las corporaciones. Y eso al final del día es lo que mueve la aguja de los mercados bursátiles y vemos que si el Nasdaq, que si el S&P 500,
y otro tipo de índice que es lo que mide la confianza del inversor, del inversionista. ¿De dónde yo pongo mis chavos? ¿De dónde los saco? ¿Cómo los muevo? Para no perder, porque a nadie le gusta perder dinero así porque sí, ¿verdad? Y los mismos economistas no entienden porque no es lo tradicional, no es lo histórico de cómo se comporta. Y el estilo es importante. Porque si yo quiero agarrar esos headphones que Achero tiene ahí, y para eso tumbo el mallete, los papeles al piso, el café, el teclado que él tiene ahí, pues sí, agarré los headphones, pero me llevé todo eso por el medio. Y no estamos acostumbrados a ver ese estilo. Que el llevar y tumbar todo en el escritorio para coger los headphones pudiera tener un propósito en sí. Eso es lo que ni tan siquiera economistas con mucha experiencia han podido asimilar de cierta forma y entender para otras. Pero no necesariamente nos podemos cerrar a la posibilidad de que hay efectos. Le gusten a usted o no, ha habido efectos en las políticas del presidente Donald Trump. Algo que ocurre a finales de la semana pasada aquí en Puerto Rico y que va a tener una repercusión que he escuchado muy poco, y si algo por lo bajo, por todas estas obras de construcción que está haciendo el gobierno y también el privado. Hace mucho tiempo que no veíamos las grúas en la capital y fuera del área metro, menos todavía. Pero más que bien, estamos viendo que hay, ¿verdad? Está en la zona de Atorrey, lo que está haciendo allí el banco, el área del condado también, que hay ¿verdad? Varias instalaciones que se están construyendo. Y la semana pasada, quizás en una añadidura a lo que es uno de los hoteles en la capital, se estaba haciendo un edificio de residencias que lo está llevando a cabo una compañía contratada por los dueños del hotel, que son unos inversionistas, ¿verdad?, que se asentaron en Puerto Rico ya hace algunos años, que tienen decreto contributivo y que quizás algunos responsabilizan o deberían haber sabido que cuando pasaban por allí, las personas que estaban trabajando no eran puertorriqueños, para decirlo bonito. ¿Qué responsabilidad se le puede adjudicar al dueño del terreno que contrata a un tercero para que le haga la obra si tiene personas allí con estatus migratorio no definido? Voy a decirlo bonito, ustedes saben a lo que me refiero. Y se llevaron 53 personas de esa obra, que parece que tienen problemas con su estatus migratorio. Se los llevó ICE la semana pasada. ¿Qué efecto disuasivo pudiera tener eso para la mano de obra en Puerto Rico? Es algo que yo creo que hay que discutirlo. En muchos renglones, porque está el renglón también de los restaurantes. Y nadie te va a hacer una admisión que contrata gente ilegalmente, porque es una ilegalidad de acuerdo a la ley migratoria. ¿Cuánto eso pudiera encarecer o retrasar todos estos procesos? Eso es un factor que va a costar dinero. Pero mientras tanto, usted tiene su obra de construcción ahí, a lo mejor paralizada, porque el empleado no se atreve a ir al supermercado, no se atreve a ir a la iglesia, no se atreve a mandar a los muchachos a la escuela, mucho menos ir a trabajar. Y eso hay que discutirlo porque también incide. Esa gente ya están en Puerto Rico. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a adscribir a estas autodeportaciones para tener el bonito ese de los $1,000? Pudieran regresar más adelante. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Y de nuevo, quizás lo vemos en términos políticos. Pues son inmigrantes, eso es Trump siendo Trump. Hasta en tanto y en cuanto te dejan la piscina, te dejan la verja, te dejan los gabinetes a medio hacer. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y el contratista te dice, no tengo empleados porque los que tenía no quieren venir a trabajar para no exponerse. Y entonces, cuando entonces
la aguja nos pica, ahí es otra cosa. Pero son conversaciones que hay que tener como país. Porque abran los periódicos nuevamente y vayan a la sección de los clasificados. Y van a ver ahí la cantidad de subastas para diseño, planificación. Ah, qué chévere. Lo diseñamos y lo planificamos y hacemos la maqueta bien bonita. Ajá. ¿Y quién lo va a hacer? Porque aquí no es labor diestra. Aquí la gente no quiere ir al campo a recoger el café. Van a trabajar debajo del sol en una obra porque todo el mundo queremos trabajar en aire acondicionado. Eso es un problema que tenemos como país. El envejecimiento de la población también, la cantidad de adultos mayores que habemos. Y es algo que tenemos que resolverlo de alguna manera, con alguna exención, yo no sé. Pero evidentemente ese mercado, no podemos cerrar los ojos, es la realidad. Quien trabaja en la construcción son nuestros hermanos inmigrantes, porque son los únicos que se pueden adscribir a esas circunstancias y a esa realidad. Cuando regresemos hablamos más de estos asuntos con el amigo Alan Maccabi, aquí en Nación Z, con el licenciado Eddie López. Me acompaña el prócer Alan Maccabi. Saludos al amigo Tony Zagardía, que está en sintonía con nosotros. Buenos días, Alan, bienvenido. Muy buenos días, saludos al amigo Tony Zagardía, sí, me dice el más estadista. A Lulo es importante. A Lulo y a toda su linda familia, y a ti, Eddie, un privilegio estar contigo y la gran audiencia de Telemundo Z93, así que siempre un gustazo estar aquí cada 2 semanas contigo. Mira, está colapsando esta administración de Jennifer González. Para nada. Estos bochinches de los nombramientos. No hay secretario de Justicia, no hay secretario de Estado. Ahora parece que el de DSP también pudiera tener problemas. La secretaria del Trabajo también parece que va a confrontar su situación. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, hace 2 semanas estuvimos hablando del tema, y la realidad es que lo bonito de ser parte de la gran nación americana es que es un sistema republicano de gobierno donde el gobernante escoge sus candidatos de confianza y los nomina, y hay un Senado pues que tiene que avalarlo y consentirlo. Muchas veces parte de ese consentimiento es que debe haber un diálogo, a veces lo hay, a veces no tiene que haberlo. Pero la secretaria de Justicia, en el caso de ella, llevaba 4 meses. Yo entiendo que todo estaba corriendo bien, pero hay prerrogativas y si decidieron retirar el nombramiento porque aparentemente habían los votos. La gobernadora con información incorrecta, que después admitió. Pues eso es cierto, y cayó y luego se fue a los medios a hablar, y yo creo que pudo haber hablado antes. Yo no soy de callar, yo sé que los asesores muchas veces te piden que no hable. Pero ¿cómo le siguen dando información incorrecta a la gobernadora y no hay consecuencias, Alan? Pues mira, es que eso ya es algo de la señora gobernadora. La señora gobernadora... Pero es la credibilidad ante el país. Tiene mucha razón, pero la realidad es que este cuatrenio está empezando, y yo te aseguro, en Garfield hubiéramos tenido un buen secretario de Estado. Tanta controversia. Pues mira, hay mucha controversia porque algunas se está provocando, porque esto no es por la oposición, porque en Puerto Rico no hay oposición, la realidad... ¿Quién las está provocando? ¿Los mismos PNP? En el mismo PNP se están trayendo cosas. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con las actuaciones de Tomás Rivera Chatz? No es que no esté ni de acuerdo ni en desacuerdo. Yo creo que él está haciendo su trabajo igual que la gobernadora. Yo lo que creo es que el PNP gana y pierde él solito. Las veces que pierden solito. Imagínate, después del verano del 19 el PNP ganó y ahora van a terminar un ciclo de 12 años en el poder. Por ende, es el mejor partido, es el que hace obra, es el único partido estadista que lucha con un norte estadista, que es lo que la mayoría del pueblo quiere. Pero estas cosas pues no ayudan, porque deberíamos enfocarnos en ese plan de gobierno. ¿Es vergonzoso lo que está pasando? No es vergonzoso, pero no debería estar sucediendo. Yo creo que deberíamos tener un partido unificado, que claro está, hay diferencias, las diferencias se dialogan, se trabajan, pero no estos choques en los medios. La realidad es que yo espero más, yo espero de un movimiento estadista, de un norte estadista, y de un partido que el pueblo le sigue dando la confianza y que haga lo que tiene que hacer, que es enfocarse en conseguir que Puerto Rico sea un estado, que es la prioridad, que es lo más importante para Puerto Rico, para la vivienda, el desarrollo económico, la policía, la seguridad, para todos los aspectos de Puerto Rico, la estadidad es lo más importante. Pero como alguien que nos esté viendo de afuera y que pudiera votar a favor de la estadidad allá, cuando ve este tipo de situaciones que ocurren y vergüenzas, ¿verdad?, que hacen pasar a la gobernadora, o sea, eso no nos pone en buena posición. Le incomoda.
No, le incomoda y muchas veces tú tienes razón. Dicen, pero si es que ellos ni siquiera en lo que es política pública se pueden poner de acuerdo. Y eso es parte a veces del problema que tenemos. Y claro, Esto no pasa ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en... No, los dictadores no permiten que eso pase porque si tú eres disidente, tú vas a la cárcel, te torturan y con suerte en algún momento sales si no te matan. Eso es lo que pasa en Venezuela, en Cuba. Mira, últimamente en Cuba, viste a esta joven, le ratificaron los 15 años por simplemente protestar, por estar en contra de pasar hambre y necesidades en un sistema comunista, socialista, salvaje como el que Juan Dalmao y María de Lourdes y el Pipi, la Alianza Socialista Comunista en Puerto Rico, quieren para esta isla Pero bendita mientras Puerto Rico. tanto, los propios cercanos de Jennifer González la hacen quedar mal y pierde credibilidad ante el país. Pues mira, todo Porque el... no es Juan Dalmau el que la está haciendo perder credibilidad. No, para nada. Es que Juan Dalmau no cuenta con el respaldo del pueblo y lo que sucedió en las pasadas elecciones no lo volverá a ver, ni va a haber alianza. Bueno, la alianza lo que hizo fue que un partido Tú fuiste secretario desapareciera. del PNP. Correcto. ¿Qué hay que cambiar allí, ya sea en Fortaleza, ya sea en alguno de los círculos más cercanos de la gobernadora? Hay gente que adscribe toda esta responsabilidad sobre la figura del secretario de la gobernación. Mira, yo fui secretario y 2 veces subsecretario y la base del partido está molesta porque saben que el Partido Nuevo Progresista es la esperanza de un pueblo, porque es el partido que puede alcanzar ese ideal de estadía, ese ideal de Barbosa, de Don Luis Aferrey, que tantas personas han luchado. Pero lamentablemente, como es el único partido que sabe administrar la colonia y lo hace mejor. Barbosa, Luis Aferré, Romero Barceló ven estas actuaciones, ¿tú no crees que están allí en la tumba? Pues mira, todos, si de alguna forma lo están viendo y sintiendo, se defraudan, igual que Carlos Romero Barceló, igual que yo, igual que yo, igual que tú, te disgusta porque tú quieres ver que Puerto Rico corra bien. Y decirse y hablarse en el podcast como se hablan. Pero mira, ya esas cosas, yo no entro en detalle porque si fuera por mí, hay cosas que en los medios yo no tendría y hay influencers mal llamados que yo ni les pondría un micrófono. Pero lo bonito de nuestra nación americana es que hasta la bandera americana tú puedes quemar. ¿Cuántos gobernadores de otros estados tú ves haciendo podcasts así y maullándose con sus parejas? Pues mira, realmente no sé. No te puedo decir sí o no porque no estoy ahora mismo expuesto a los 50 estados y lo que pasa con los gobernantes. Pero lo que decida la señora gobernadora hacer, su esposo y su familia, que ella todo el tiempo está proyectando y enseñándole al pueblo, a su familia y demostrando que son de arroz y habichuela, de carne y hueso, igual que cualquier otra familia. Yo creo que eso no está mal. Yo creo que el pueblo la eligió, ganó por 135,000 votos al segundo y por 250,000 al tercero. Eddie, yo creo que aquí el pueblo lo que va a evaluar es el trabajo de ella como gobernante, el de la legislatura en el área legislativa, y esperamos lo mejor de un sistema judicial, como te decía ahorita, en un sistema republicano de gobierno. Y el pueblo, si ella aspira nuevamente, la va a evaluar y decidirá si le da una nueva oportunidad de 4 años más o no. Así que la realidad es que el PNP debe unificarse y trabajar juntos por esa plataforma, por el ideal de estadidad. La base lo pide. La base del Partido Nuevo Progresista lo que quiere es un partido trabajando por el ideal para alcanzar la estadidad y cumpliendo con un plan de gobierno. Eso parece no estar pasando ahora. Pues lamentablemente con tantas distracciones no se está viendo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos un poquito de los planes y los logros o los efectos de Donald Trump, como usted lo quiera ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el amigo Alan Maccabi, exsecretario general del Partido Nuevo Progresista. Y mira, te voy a quitar un poco el guante, pero... No, para nada, son temas importantes. Porque te leo lo siguiente. Los guantes azules son bonitos. Buenos días, Puerto Rico. No se me ha pedido consejo. La facultad de nombrar es exclusiva del Poder Ejecutivo, lo cual respeto sin ningún reparo, pero de buena fe digo. Ramón Luis Rivera, hijo, nuestro alcalde de Bayamón, es una persona que en todo Puerto Rico y muchísimo más en las huestes del PNP es querido, admirado y sobre todo respetado. Un líder que muestra que nuestra gente quiere de verdad e incuestionablemente. La primera dama de Bayamón, además de ser la esposa del alcalde, tiene méritos, atributos profesionales y credenciales excepcionales. Entonces, ¿será posible que el Sherlock Holmes, que hace los background checks,
o el grupo de intelectuales que recomienda a jefes de agencia puede sugerir que la actual secretaria de Estado interina, señora Narel Waleska Colón, quien fue de las principales ayudantes de Jennifer González Colón en Washington, D.C., y tiene la confianza de la gobernadora, sea considerada para quedarse como secretaria de Estado. Sería algo así como bueno para todo el mundo. Tomás Rivera Schatz, ex secretario del PNP. ¿Cómo acoge esta expresión de hoy del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz? Pues mira, todos sabemos que el presidente del Senado, con sus buenos días, buenas tardes, buenas noches, es muy elocuente. Y el de Rambo estuvo interesante ayer. sí, siempre aquellos del conejo malo eran muy buenos. ¿Has visto alguna vez que Rambo se le caiga el cuchillo o que deje caer el cuchillo? Mira, Eddie. En la película. No, Rambo en esa película era un gran patriota americano y defendía muy bien nuestra nación. Mira, como te decía, la prerrogativa del gobernador es que él escoge quien él quiera, una persona de confianza. En este caso, como tú muy bien acabas de leer, la señora esposa del alcalde de San Juan, del alcalde de Bayamón, un superalcalde igual que su padre es uno de mis mentores, Ramón Luis Rivera padre. Ramón Luis Rivera es un gran alcalde, su esposa una gran profesional, de la confianza también de la gobernadora. Pero la realidad es que, como él dice en esos mismos buenos días, ¿por qué tienes que dar recomendación si ni te la han pedido aparentemente, ni deberías entrar en la nominación, sí en la evaluación? Y yo creo... Consejo y consentimiento. Pues perfecto, pues él le está dando más que un consejo, una recomendación. Que no le habían pedido el consejo y que querían el consentimiento sin darle el consejo. Y posiblemente es una gran... ¿Tú estás de acuerdo con que él ofrezca esa recomendación? Bueno, sí, pero a la gobernadora. Yo creo que esto es lo que te estoy explicando, que este tipo de cosas debemos hablarlas personalmente, reuniones periódicas semanales, donde se pueden poner en una mesa un sinnúmero de alternativas y ya el gobernador escoge a quien quiera y ya el Senado va a evaluar y va a confirmar y no hay ningún problema. Y estás hablando, como dijiste ahorita, el secretario de Estado, que es el gobernador interino, secretaria de Justicia, que fuera la próxima. En la misma cadena tenemos a la secretaria del Departamento del Trabajo, que todavía tampoco es confirmada. Así que la realidad es que estos temas son importantes y en mayo no deberíamos estar esperando todavía confirmaciones, que en el cuatrenio pasado con el Departamento de Educación era una locura, no querían confirmar a nadie. Y este tipo de cosas no deben pasar porque Puerto Rico debe un gobernante prepararse rápido, escoger su equipo, ponerlo a trabajar, que sean confirmados, y más cuando tienes el mismo partido. Tiene que haber un diálogo entre dos personas que se apoyaron mutuamente, que son estadistas y PNP, que militan en el mismo partido, que uno es presidente y el otro vicepresidente del partido, y que ambos son elocuentes, inteligentes y son líderes importantes en el partido. ¿Qué les pasa? Que no están haciendo lo correcto para Puerto Rico, porque la realidad es que, como te dije, en Puerto Rico no hay oposición, no hay partidos ni colonialistas ni independentistas con ninguna fuerza porque no tienen líderes, no tienen razón de ser, no existen. Así que el PNP es el que tiene que ilustrar y dar el buen ejemplo de un buen gobierno, pero tienen que estar unidos. Maduro no escribe buenos días, me dicen por aquí en uno de los comentarios. No, porque es que Maduro es un dictador. Maduro manda a matar, manda a secuestrar, y ese es el amigo de Juan Dalmau, del PIB, de la Alianza Comunista. Tanto Miguel Díaz-Canel en Cuba, el castrismo, chavismo, Murillo, la esposa de Ortega y él, lo propio que vemos con Diosdado Cabello y con Nicolás Maduro, que no solo son dictadores, opresores, genocidas y narcocriminales, sino que corren el cartel de los soles directamente ellos con sus familiares. Mira, vamos a hablar de cosas ¿Qué más podemos más decir? apetitosas. ¿Logros o efectos de Donald Trump en sus últimas gestiones comerciales y geopolíticas? Mira qué gran diferencia, y lo hemos estado hablando, por eso te digo, vamos a enfocarnos en la nación, en nuestro presidente, el presidente que es presidente de Puerto Rico, porque no somos un país, somos un territorio americano. Fíjate que Donald Trump en tan poco tiempo, tanto que ha hecho, y ahora el tema es Medicaid, que nos quedamos... Miren, aquí no va a haber ningún problema hasta el 27, todo está corriendo bien y no van a quitar ni Medicare ni Medicaid. Lo que sí es que la farmacia, la farmacéutica van a tener que empezar a ganar menos dinero y a ayudar para que no sea tan altas esas tarifas. No, pero no las farmacias, las compañías farmacéuticas. Las farmacéuticas, discúlpame, las que producen los medicamentos, porque es demasiado alto y esto es un tema que se habla hace mucho. Ahora,
¿Te acuerdas que hablábamos de los aranceles? ¿Qué pasó con los aranceles? Donald Trump en el caso de China, 145 y China le puso 125. Al final, mire cómo va a quedar todo. 10% Estados Unidos, 30 China, todo alineado. Donald Trump demostró que tenía razón, como siempre. Pero los opositores, esta izquierda radical que domina el Partido Demócrata, que lo único que saben es ir a escalinatas a protestar y a decir que ahora quieren a Alexandra Ocasio-Cortez de candidata. Bienvenida. Qué bueno. Va a haber Partido Republicano, conservadores y capitalistas por años. Y esto va a ser mejor que cuando Reagan y Bush. Con estos efectos recientes de decisiones de otros países, el Congreso pudiera, y yo te decía que a lo mejor iba a haber resistencia. Con esto se alinean porque dice, si ya se lograron estos efectos y estos logros. Con ¿verdad? China. Valga la redundancia, ahora yo no me puedo poner, tú sabes, tengo algo para llevar a mi distrito y decirle, pues, mira, viste que las políticas eran acertadas y ahora le pueden votar a favor de los recortes al presidente. Y esto va a beneficiar a la gobernadora conservadora republicana de Puerto Rico, Jennifer González. Claro, porque ella apoya a Donald Trump y a estas medidas. Ahora vamos a ver qué van a decir todos los que estaban utilizando. Esto de Donald Trump. Me diste un brinco ahí, pero. Esto de que Donald Trump es el culpable de todo. Al contrario, Donald Trump va a dejar un legado. Cada día está demostrando más que tiene razón. La semana que viene ese brinco que claro, un privilegio estar contigo y tu audiencia. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y surge una controversia que me parece que tiene que ver con muchas cosas, menos con lo que debería tener que ver. Y esto tiene que ver con los desperdicios sólidos y con uno de los vertederos, en este caso el del municipio de Carolina. Y es que hay una acción legislativa de los 2 senadores que pertenecen al Partido Nuevo Progresista y que solicitan una investigación que está en todo su derecho y en el marco de posibilidades y la prerrogativa legislativa, porque se impactan unas áreas aledañas a donde está el vertedero del municipio de Carolina. El alcalde, que como sabemos es del Partido Popular Democrático, a veces, pues había denunciado el que esta investigación legislativa pone en riesgo unos permisos que se requiere para operar el vertedero y que esto pudiera poner en riesgo la salud, el bienestar y la seguridad de muchos de los carolinenses, particularmente los que viven alrededor o cerca a este vertedero. Y que ya se había denunciado hasta por arqueólogos que ahí pudieran haber. Y el problema de los desperdicios sólidos es uno complejo. A esta investigación se suma el senador Eliezer Molina, se suma el senador Ángel Toledo López también, porque hasta ahora era una investigación para ver si más allá de lo que ya había comprometido como vertedero, se impactaban otras áreas que no necesariamente estaban originalmente para esos propósitos y que se habían expropiado de otros rincones cercanos allí. Y de nuevo decía que se contaminaba acuífero. Oye, y una investigación, yo creo que muy pocas personas se pueden oponer. Pero teniendo ya ese marco de referencia, el alcalde decide como estrategia llevar a cabo un opúsculo. ¿Y qué es eso? Un brochure. Diciendo, estos dos están atentando contra tu seguridad y bienestar y contra tu salud, porque si no le ponemos el liner, la bolsa al vertedero, y esa investigación previene de que nos den los permisos necesarios. Utilizar dinero del municipio de Carolina está bien hecho para esos propósitos que pudieran parecer informativos, yo no lo sé. Pero hay un referido de Marisita y de Héctor Joaquín, que son los 2 senadores por Carolina, a Ética y a la Oficina de la Contralora por mala utilización de fondos municipales. ¿Dónde va a aterrizar esto? ¿Y cuál va a ser? Evidentemente aquí hay política. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.